tenemos ahora, no sé si hay algunas preguntas, yo no las puedo leer. Yo quería romper el hielo haciéndote una consulta. Sabes que durante estos últimos años, el tema de las patologías catastróficas han tenido un impacto muy importante. Entonces yo te quería preguntar cómo han logrado encuadrar con esta metodología que el GES tiene, que es muy clara respecto de los procedimientos, de la cobertura, cómo han logrado encuadrar a la Ricarte Soto, al financiamiento de la Ricarte Soto, con esta metodología de las garantías explícitas, si hay superposición entre una y otra, porque por lo que yo sé de las garantías explícitas, tienen guías clínicas específicas, guías farmacológicas, y tienen hasta el cálculo del costo correspondiente. ¿Cómo eso es igual en la Ricarte Soto o es diferente o cómo se ha planteado? Sí, mira, Carlos, yo no sé si vamos a esperar más preguntas o vamos directo a la tuya. Respondiendo una a una Okay. Mira, esa efectivamente fue una problemática. Primero hay que decirlo que siendo una misma coalición de gobierno la que implementó el GES y la que implementó la ley Ricarte Soto, debo decirte que la que implementó el GES dentro de la misma coalición de gobierno es un poco más liberal que la que implementó la ley Ricarte Soto, que es un poco menos liberal, ¿sí? Y por lo tanto, como tenemos incluso estas diferencias políticas al interior de coaliciones del propio gobierno, de un gobierno de concertación o de centro izquierda, finalmente tuvimos marcos regulatorios distintos para cosas que podrían haber sido más unificadas desde el punto de vista regulatorio. Entonces eso al comienzo fue un problema porque teníamos las patologías GES que tienen una cobertura catastrófica para estas patologías GES también, ¿sí? Y tenían incorporado, en algunos casos con discusiones respecto a la metodología de cómo se define el GES, algunos medicamentos que podrían ser de alto costo también. Puedo poner por un ejemplo tratamientos biológicos para artritis reumatoidea de muy alto costo, fueron incorporadas finalmente en el GES también. Sin embargo, otros tratamientos biológicos para otro tipo de patología han sido incorporadas en la ley Ricarte Soto, que tiene, como te digo, un marco regulatorio algo distinto y duplicado. Ahora, ¿cómo ha ido reaccionando la propia administración pública a esto? Yo creo que de manera muy pragmática. Primero, antiguamente incluso en el ministerio había dos equipos, uno para el GES y otro para la ley Ricarte Soto. Ahora hay un solo equipo técnico que hace lo mismo, es decir, es el mismo equipo técnico que trabaja las prioridades del GES y que trabaja las prioridades de la ley Ricarte Soto. Y al ser el mismo equipo, ya no se produce lo que se producía antes, que con equipos distintos se producía una cosa bien aberrante, que es que algunas patologías tenían algunos medicamentos, por ejemplo, en la canasta GES, y la misma patología, diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, tenía un medicamento o una prestación cubierta por la ley Ricarte Soto, con lo cual era un tremendo, como dirían ustedes, quilombo para el pobre paciente, decir, mira, a ver, ¿cómo es esto? Me tengo que ir a la ventanilla del GES para obtener cierto tipo de medicamento y prestación, y después, con mi misma patología, tengo que partir a otra ventanilla, la de la ley Ricarte Soto, y reclamar otro tipo de prestaciones. Bueno, con esta unificación de un solo criterio técnico para los mismos decretos de GES y de ley Ricarte Soto, ese problema ya no se produce porque se han definido que hay patologías que se van a ir solo por GES y hay patologías que se van a ir solo por ley Ricarte Soto. Ahora, el desafío que viene en la idea de un plan de salud universal y en la construcción eventualmente de una nueva institucionalidad de TESA, de evaluación de tecnología sanitaria, como un organismo autónomo, pero dependiendo de la administración pública, probablemente todas estas discusiones técnicas van a darse con mucha mayor fuerza y probablemente lo que se está pensando en Chile estamos discutiendo, de hecho hay un grupo de técnicos y académicos que está trabajando. Ahí está nuestro amigo común Manuel Espinosa, Ronnie Lenz, en fin, otros académicos que están trabajando en esta institucionalidad de TESA y que pretende hacerse cargo de estos problemas y un poco unificar un poco más en esta institucionalidad nueva la forma en cómo vamos a resolver las prioridades de estas patologías, que podrían ser GES u otra denominación, la cobertura catastrófica o financiera de estas patologías u otras,
y cómo se incorporan a través de mecanismos como Ley Ricardo Soto o estas otras prestaciones que no están cubiertas en el otro modelo de diseño. Entonces, hay ahí en cierne, esperemos que la reforma de salud y la discusión que vamos a abrir con este nuevo gobierno nos permita avanzar y ver mejor esos problemas que tú muy bien señalas que han sido un tema práctico en la implementación de esto. Muchas gracias, Manuel. Muy claro, muy claro. Bueno. Veo en el chat, a ver... A ver en el chat si hay, porque quería preguntar Marcelo García Diegues. A ver si... Y acá estoy. Sí, me animé a abrir el micrófono, no sé si estaba permitido. Sí, está bien, está bien. Breve y conciso. No, muy corto. La pregunta para Adolfo es concreta. Es una pregunta que uno se hace cuando uno hace una propuesta como la que él hacía respecto de unificación de obras sociales, etc. La pregunta es si esto necesariamente tiene que ser desde el nivel nacional o es factible hacer este tipo de procesos similares, pero pensando en niveles subnacionales como tienen otros países como Canadá, etcétera, donde este tipo de seguros, digamos, más unificados o de concentración se van generando en las provincias y respetando de alguna forma las particularidades de cada una de las provincias que en la Argentina son bastante disímiles. Sí, ¿qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Mirá, la propuesta que yo quiero acá simplemente es decir, hoy la agenda de reforma en el país está simplemente en algunas cuestiones, digamos, discursivas. Yo no veo que haya propuestas de reforma serias. A mí me encantaría un modelo tipo más provincial, más federal. A ver, no me malinterpreten, pero una especie de Canadá, ¿no? Con un gran fondo financiador, con sistemas provinciales que integren en la provincia todos los sistemas. Esa la veo bastante difícil. Ese camino sería una integración entre el financiamiento público del Ministerio de Salud de la provincia con la obra social provincial. Eso es viable. Muchas provincias, esto podría abarcar un 70% de la población de esa provincia. Si hubiese una decisión nacional fácil de descentralizar el PAMI, estamos hablando casi del 80% en muchas provincias. Este sería para mí el camino de reforma que me gustaría a mí. Ahora, en este contexto que estamos, de tanta crisis, de un gobierno, supongamos que inicie incluso otro gobierno, que no va a tener mucho margen para incentivos económicos, una alternativa es al menos, como primer paso, ir achicando organizaciones nacionales. A ver, si por decirte algo, 50 organizaciones nacionales deben estar dando cobertura a más del 80% de esta población. En las prepagas médicas hay 5 grandes que cubren a la mayoría de los centros privados, digamos, de las prepagas más grandes. El resto son prepagas hasta sin fines de lucro. O sea, hay un montón hay una fragmentación tremenda, hay una segmentación tremenda. Ya achicar eso daría margen para incluso que el gobierno tenga mesas de negociaciones mucho más productivas, mucho más potente el financiamiento, con mayor poder de negociación también con los prestadores, y luego, con el tiempo, y esto complementado con un plan de beneficios, que ahí sí sería difícil, pero interesante que adhieran las provincias, ¿no? Esa la veo más viable si como muy bien decía Manuel, este problema que dice Manuel del financiamiento pasa en todos lados. Vos cuando garantizás una prestación, aumenta el financiamiento, obviamente. Hoy no es que los sistemas universales, llámese cualquiera, no ajustan por listas de espera. En este caso, el GES, lo bueno que tiene es este contenido técnico que ellos saben hasta dónde están ajustando o no. Ahora, vos vas a Cuba y vas a un lugar y no hay medicamento, y eso es un ajuste. Vas a Costa Rica, incluso que por ahí las listas de espera también son largas, incluso la atención primaria están con bastantes problemas. O sea, no es que los sistemas únicos de salud no ajustan, al contrario, ajustan mal.
Y en nuestro caso, el sistema público ajusta de esa manera. Vos sabés muy bien, te vas al interior de la provincia de Buenos Aires y no hay médicos, no hay especialistas, no hay... Bueno, ahora, si vos tenés una garantía explícita, si no lo tenés vos, tenés que pagarle al privado, suponete. Y eso te incrementa obviamente el financiamiento, eso es así. Yo creo que una reforma posible, o un sendero de reforma, como llamemos, sería lo que planteé, que no es fácil. O sea, lo digo acá, sentado en el comedor de mi casa, es muy fácil, pero digo, luego la propuesta que haces vos es mucho más interesante, que son los famosos seguros provinciales, los sistemas provinciales de integración, que creo que sería el camino correcto, ¿no? Con convenios, con un Fondo Nacional de Financiamiento, de redistribución, bueno, etcétera, etcétera. Sí, coincido con vos. Bueno, ahí Clara Servino, que es una un máster de Univo, le pregunta a Manuel cuál es el decreto que menciona, que articula el GES con la Ricarte Soto. Si podías mencionarlo. Sí, no, lo que yo explicaba es que más que un decreto, es que los equipos técnicos que antes eran separados para elaborar los decretos que eran distintos, había un decreto para el GES y un decreto distinto para la ley Ricarte Soto, y habían equipos técnicos al interior del Ministerio de Salud distintos para esos decretos también. Ahora hay una unidad técnica, que es una sola, que es la que define este plan de beneficio, y es la misma unidad técnica que elabora el decreto GES, y es la misma unidad técnica que elabora el decreto de la ley Ricarte Soto. Es decir, siguen siendo dos decretos distintos, ¿sí? Pero trabajados técnicamente por el mismo grupo de personas. Y eso ha hecho que este mismo grupo de personas ya no divida las patologías en que una patología tiene financiamiento por GES y una misma patología tiene financiamiento por ley Ricarte Soto, sino que separó aguas. Es decir, mire, hay algunas patologías que se van a resolver exclusivamente por garantía GES, y hay otros medicamentos o productos que atienden a otras patologías distintas al GES que se atienden por ley Ricarte Soto. Entonces, eso ha ayudado a coordinar de mejor manera la implementación, pero no es que haya un decreto unificador. Ahora, lo que yo espero es que a futuro, y la reforma que se empieza a discutir ahora puede permitir eso, es que construyamos un plan de salud universal más unificado, y ahí ya no haya tanto esta diferencia entre Ricarte Soto y incluso la garantía GES explícita, porque hay cosas que no se entienden. O sea, por ejemplo, la garantía explícita GES reconoce la existencia de este aseguramiento público y aseguramiento privado. En cambio, por ejemplo, para que un beneficiario de ISAPRE acceda a las garantías de la ley Ricarte Soto, tiene que ir mayoritariamente y coordinarse a través de FONASA y con prestadores públicos. Entonces, ahí hay una barrera de acceso que podría ser incluso considerada como inequitativa en el sentido contrario, que por qué alguien de ISAPRE tendría que hacer un camino distinto que el que hace cuando tiene las garantías GES. Y hay algunos reclamos al respecto que incluso ha llegado a tribunales. Entonces, por eso te digo que la idea del plan de salud universal puede ser una mejor oportunidad todavía para unificar mejor esto que hoy día tenemos todavía algo separado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos en tiempo, ya no hay más ninguna pregunta, así que creo que han quedado planteadas cuestiones muy interesantes, aperturas de discusiones futuras. En Argentina se está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo en un programa también de unificar el tema de las coberturas y una cobertura única, que como bien se dijo acá, tanto Adolfo como Manuel, necesitan de mucha capacidad política como para ser llevados adelante, ¿no? En el caso de Chile tuvieron a ese gran presidente que es Ricardo Lagos, que hizo fácil algunas de las cosas que eran muy difíciles, ¿no? Porque llevó adelante algunos procesos de reforma en un momento donde, como ustedes saben, las reformas no son fáciles de plantear. Las sociedades están parcialmente, digamos, con una situación hay una problemática asociada a ese tipo de reforma. En el caso de Argentina, bien se dijo acá, las dificultades de no poder resolver las cuestiones fiscales y otras cuestiones que impiden, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por haber participado y
y los esperamos en otra oportunidad para continuar con estos diálogos de la Maestría de Salud Pública, de Salud de la Universidad de Bolonia.